están, queridos niños y niñas? Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de lenguaje donde revisaremos las actividades de la semana 20. Vamos a comenzar con la lectura La oveja y el cerdo que construyeron una casa. Luego de la lectura debían realizar algunas actividades. Vamos a revisar. Número 1. ¿Qué personajes se suman a la oveja y al cerdo para construir la casa? Escríbelos en el esquema siguiendo el orden en que aparecen y completa la información. Vamos a ver entonces, yo les puse de ejemplo en los personajes el conejo. ¿Cómo son? Es de pelaje rosado y gris, de largas orejas, amable, amistoso, respetuoso y trabajador. Recuerden que aquí pueden incluir características físicas y psicológicas. ¿Qué hacen? Afilar estacas con sus filosos dientes. Y el dibujo o la imagen. Ustedes entonces pueden completar en las otras partes del esquema con otros dos personajes distintos que se agregaron a la narración. Continuando con la revisión, entonces vamos a la pregunta número 2. ¿Qué le preguntan la oveja y el cerdo a cada animal que les pide vivir con ellos? La respuesta correcta es, preguntan, ¿qué puedes hacer para ayudar? Número 3. A partir de lo anterior, infiere cuáles son los requisitos que los demás animales deben cumplir para ser aceptados. Encierra 2. Yo aquí encerré la responsabilidad y el compromiso. Y abajo dice, redacta tu respuesta con los requisitos escogidos y justifica con partes del texto. Yo encerré responsabilidad y compromiso y mi respuesta con la justificación es, yo elegí estos dos porque a los animales se les preguntaba qué forma tenían de ayudar. Al quedarse, tenían que ser responsables y comprometidos para construir y que todo saliera bien. Ustedes pueden completar con otro tipo de características. Número 4. ¿Crees que cada animal cumplió con el requisito comprometido? ¿Por qué? Recuerda que estas preguntas se responden de manera individual. Al preguntarte, ¿crees? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Significa que no hay ninguna respuesta que esté incorrecta. Al contrario, todas las respuestas van a estar correctas y lo más importante es el por qué, la fundamentación de tu respuesta. Y de aquí en adelante, como indica la flecha, tú puedes haber trabajado de forma independiente las actividades. Vamos a la siguiente lectura. Vamos a trabajar con esta lectura que nos deja una bonita reflexión. Se llama La guerra de los colores. Vamos a revisar. Número 1. ¿Por qué hubo una guerra de colores? Escribe lo que pensaste antes y lo que pasó en el cuento. Como ven, acá dice antes de leer y después de leer. Ese es el pensamiento que cada uno de ustedes tuvo cuando vieron el título, algunas ilustraciones del cuento y después de que lo leyeron. Por lo tanto, cada uno y cada una responde de acuerdo a lo que pensó. Y en la número 2 dice, determina quiénes son personajes principales y cuáles son secundarios y además completa la tabla. Entonces tenemos personajes principales y secundarios, que eso ya lo hemos revisado en las semanas anteriores, y debemos completar con el personaje, ¿cierto? Aquí pongo a mi personaje, pongo sus características distintivas, en qué destaca, cuál es su característica, ya sea de color, de forma, de actitud, de lenguaje, de expresión, que la distinga, por eso se llama distintiva, lo distingue de las demás. Y en este recuadro más grande están las características comunes que encontramos en los personajes. Recuerden que tenemos principales, está el espacio para hacer 2, y secundarios 1. Continuando con la revisión, vamos a la número 3. Dice, recapitula lo leído y responde.
Letra A. ¿Qué problema se produce entre los personajes? La respuesta correcta sería que cada uno había escuchado historias horribles de monstruos. Al encontrarse, todos se asustaron y por primera vez vieron seres de otro color. Recuerden que una de las cosas importantes de esta narración es que cada uno en su lugar había escuchado historias o leyendas antiguas en las que se hablaba de que aquellos que no eran como ellos seguramente no eran humanos y eran unos monstruos. Por lo tanto, cuando se produce este encuentro, se dan cuenta de esta sorpresa, de este hecho inesperado, y por eso se asustan, porque habían escuchado desde siempre estas leyendas. Letra B. ¿Cómo tratan de solucionarlo? La respuesta correcta sería, al terminar la guerra de colores, los tres personajes se rieron y comprendieron que eran humanos. Entonces, decidieron aceptarse así, llenos de colores, y regresar a sus islas a contar lo sucedido. C. ¿Qué es más importante al principio? ¿Las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Justifica con partes del texto. Veamos entonces, la respuesta correcta sería, al principio eran las diferencias. Y yo justifiqué con esta parte del texto. Como yo estoy seleccionando una parte del texto, lo pongo entre comillas. Y dice, se decía que hombres de otros colores vivían en remotas regiones del planeta, pero claro, no podía tratarse de seres humanos, sino de monstruos. Recuerden además que en esta guía de instrucciones una de las actividades importantes era registrar la definición. Esto les servirá posteriormente a ustedes para consultar su cuaderno y ver las definiciones. Recordar que todas las narraciones tienen inicio, desarrollo y desenlace o final. Y la número 4 dice, ¿cómo se soluciona el problema al final de la historia? Relátalo con tus palabras. Aquí nuevamente hay una pregunta en la que ninguna respuesta estará incorrecta porque lo van a relatar con sus palabras. En lo que se tienen que fijar es que sea exactamente la solución del problema al final de la historia. Y ahora vamos a pasar a la siguiente narración. Vamos a revisar entonces historia de por qué la Loika tiene el pecho colorado. Tengan atención a que esta palabra, si bien está escrita con doble L, se pronuncia Loika, para que lo tengan en consideración. Continuemos. Luego de la lectura vamos a revisar. Número 1. ¿Qué problema enfrenta la Loika y cómo lo resuelve? Yo les ayudé con el problema. La Loika se dio cuenta de que el hombre estaba herido y gritaba de dolor. Al intentar dispararle a la Loika, el arma le dañó los ojos y quedó casi ciego. Entonces a ustedes les va a corresponder señalar la solución. Y luego en la número 2 dice, ¿qué consecuencias tuvo la acción de la Loika? Señala 2. Entonces ustedes van a registrar la primera y la segunda consecuencia que tuvo la acción de la Loika. Recuerden siempre antes de responder volver al texto. Es una estrategia muy importante para comprender las narraciones. ¿De acuerdo? Y revisen sus guías de instrucciones para darse cuenta si ya han terminado o tienen alguna otra actividad complementaria para desarrollar en el cuaderno. Bueno, junto con finalizar esta revisión, les quiero mandar un abrazo muy grande a cada uno y a cada una de ustedes, decirles que juntos vamos a salir adelante, que este ha sido un momento muy particular y muy desafiante para todos nosotros, sus profesores y también para todos sus compañeros, y que por eso hemos intentado mantenernos en contacto a través de estas cápsulas. Espero que les haya servido mucho y recuerden que siempre que tengan alguna duda me pueden escribir. Cuídense mucho, sean muy responsables
no bajemos la guardia cuando se levanten las cuarentenas y recuerda, quédate en casa.